qué programón, Emilio, qué bárbaro. Y es jueves. Y es jueves de la historia de Emilio. El efecto Dunning-Kruger, el fenómeno... ¿Qué? ¿El fenómeno de qué? El fenómeno de ignorar tu propia ignorancia. De ignorar tu propia ignorancia. Ah, hijo. Oye, está buenísimo el tema. Ajá. Y te voy a decir por qué está buenísimo. Porque este fenómeno, este efecto, investigado por dos psicólogos sociales, Dunning y Kruger, conlleva precisamente a hacer un análisis de las personas precisamente por un caso de la vida real. Y que de alguna manera seguramente tú, Fer, y muchos de nosotros conocemos a alguien así, en el que dices, no sé si te ha tocado, que es el clásico que se para en la fiesta, por ejemplo, y empieza a cantar y dices, híjole, no canta, pero nadita. Pero además él cree que está cantando bien. Y él cree que efectivamente lo está haciendo muy bien. Y cuando tú le preguntas y en algún momento estás platicando con él, te dice, pues yo sí canto muy bien. O ella, ¿no? Te dice, no, pues yo sí canto, la verdad es que sí canto muy bien. O no solamente que canten, o el que maneja y casi se estrella por todos lados y trae todo el coche abollado y te dice, pues yo manejo muy bien. Y dices, pero que no se da cuenta que no sabe manejar, que no se da cuenta que no sabe cantar, que no se da cuenta que no sabe, que no lo hace bien, no se da cuenta. Y es que Charles Darwin decía en 1871 que la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Ahí te la dejo. La ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Y una de las cosas con las que hemos crecido a lo largo de nuestra existencia, sobre todo aquí en Occidente, es precisamente eso. A lo mejor no tengas conocimiento, pero tú muéstrate confiado. Tú llega y así bien confiado y como que sabes lo que estás haciendo y con eso los confundes. Y entonces hemos empezado a vivir de esa manera y demostrar que pues, somos una muy buena alternativa en cuanto llegamos a un trabajo. Quizá no estamos preparados para hacerlo, no tenemos esas habilidades, pero mostramos una confianza mucho más que el que se supone que sí lo sabe y entonces hacemos como esta carga positiva, la confianza como algo positivo. Pero aquí va el punto. Obvio, cuando las cosas suceden y te das cuenta, o cuando alguien se da cuenta y te lo hace ver, el problema es que tú no te das cuenta de esa gran ignorancia que tienes. Y es como, por ejemplo, el truco del mago. Cuando un mago hace un truco y tú ves el truco y no sabes cómo lo hace, porque el mago lo hace parecer muy fácil y cuando te lo explica dice, pues lo único que tengo que hacer es cambiar la carta aquí y ponerle la mano aquí y entonces lo que hace es así como hago el truco. Y entonces la persona contesta, pues sí, obvio, pues es que así, claro, pues es que sí está fácil el truco. No es fácil el truco. El problema es que el mago lo ha practicado muchas veces, lo lleva muy bien y te lo hace ver fácil. Y tú lo has dicho muchas veces aquí en este mismo micrófono. Mi chamba, Fernanda Familiar, sentarse aquí y hablarlo, pues parece fácil, pero no lo es. No. Lo que pasa es que tú lo haces fácil o lo haces parecer fácil. Y entonces la gente, desde la ignorancia, muchas personas pues claro, pues nada más es sentarse y hablar. No, hay muchas cosas detrás de eso. Y bueno, pues ahí te va la historia real que conlleva precisamente a estos investigadores a empezar a investigar este efecto Dunning-Kruger, el fenómeno de ignorar tu propia ignorancia. Y es que un día de enero de 1995, un hombre llamado MacArthur Wheeler, junto con un cómplice, deciden asaltar 2 bancos. Esto sucedió en Pittsburgh, allá en Pensilvania, en los Estados Unidos. Entonces estos 2 cuates entran y como era de esperarse, pues ya lo habían hecho muchas veces. Eran unos asaltantes profesionales, eran unos asaltantes que se dedicaban a eso, a hacer asaltabancos, robaban tiendas, robaban bancos y hacían lo mismo en muchas ocasiones lo hicieron. Resulta que ese día entraron al banco y MacArthur Wheeler extrañamente no traía ni máscara, ni media en la cabeza, ni un antifaz, ni aunque sea, no sé, un cubreboca, nada, absolutamente nada. Entonces, obvio, cuando asaltan el banco y salen disparados, pues son capturados. En las imágenes se ve cuando están asaltando y cuando sale del banco, y entonces al momento que lo están deteniendo, él empieza a gritar que cómo era posible si se había echado jugo de limón. Me eché jugo de limón, ¿Cómo? le dijo entonces a los policías. Obvio, pues los detectives y los que estaban investigando el caso de esta detención de estos 2
asaltantes, pues era, ¿y como por? Bueno, pues resulta que alguien le había dicho que si se ponía jugo de limón en la cara, sería invisible ante las cámaras. Ay, no, Emilio. Eso es real, ¿eh? O Entonces, sea, que sí es real que si te lo echas. no, eso es real de que, De que sucedió, de que exacto. sucedió. Aclara, por favor. Y es que resulta que este cuate, cuando le dicen que se echara jugo de limón, pues como buen científico que no era, Wheeler puso a prueba esta hipótesis, el hecho de que efectivamente, pues si se ponía el jugo de limón en la cara, muchos de nosotros sabemos que el jugo de limón se convierte como en una tinta invisible, que puedes escribir como tinta invisible, que es un caso científico, ¿no? Que para algunas cartas, pero no pues para desaparecer tu rostro, a menos que te lo quemes y se desaparezca. Pero el tema es que él lo hizo así, y cuando lo capturan, pues no entendía por qué lo habían capturado, porque además se había puesto un día antes, el jugo de limón para probarlo. Se tomó una foto con una Polaroid, con una cámara Polaroid. ¿Te acuerdas de las cámaras Polaroid? Que te toman la foto y entonces la foto se le veló porque le cayó jugo de limón. Y la foto se vela. Y entonces él dice, ¡ah, caray! ¿Cómo? Entonces sí funciona el jugo de limón. Ah. Me desaparezco ante las cámaras. Entonces él va justo haciendo con este pensamiento y llega y asalta en el banco. ¿Qué es lo que pasa? Que la historia despierta el interés precisamente de David Dunning, profesor de psicología social de la Universidad de Cornell, y de un colega, Justin Kruger, quienes pues ante esta, llamémosla, tanta estupidez, pues empiezan a investigar y se dan cuenta que aquellos que carecen de ciertas destrezas en un determinado campo son más propensos a no notar esa falta de quienes son más diestros en esa misma labor. Que en palabras simples, pues que llega un momento en que eres tan tonto, que lo que haces de tus tonterías te las crees y terminas pensando que efectivamente lo estás haciendo bien. Entonces, ellos hacen una investigación, hacen un experimento con un grupo de personas a quienes, en todos los casos, se repite un patrón. Aquellos cuyo desempeño estaba por debajo del 25% del total, sobreestiman de manera dramática sus propias habilidades y se califican a sí mismos por encima del promedio. Es decir, no reconocen que están cometiendo errores, no reconocen que son más ignorantes, no reconocen que efectivamente no saben hacer las cosas. El test final es que este grupo de participación de bajo rendimiento, a un grupo que toman allí, lo empiezan a capacitar y le enseñan la famosa frase de solo sé que no sé nada. Y entonces cuando ellos captan el mensaje de no es que seas tonto, no es que seas un imbécil, no es que seas estúpido, simplemente que tu capacidad todavía ignora muchas cosas de tus habilidades. El único problema que decían estos investigadores, Dunning y Kruger, es que es un asunto de doble carga. El mismo patrón que te hace pensar y darte cuenta que estás cometiendo un error es el mismo patrón y el mismo pensamiento y el mismo aspecto psicológico social que te hace pensar que lo estás haciendo bien. Por consiguiente, es muy difícil primero quitarte el chip de entender que lo estás haciendo mal para decirte, ahora hazlo bien. El problema no es que no lo sepas hacer, el problema es que lo ignoras cómo hacerlo, pero tú en esa ignorancia caes en el hecho de decir, sí, efectivamente lo estoy haciendo bien. Por eso este fenómeno, que recibe el nombre de efecto Dunning-Kruger, es un sesgo cognitivo según el cual las personas con escasas habilidades en alguna materia tienen un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose mucho más inteligentes que otras personas que están preparadas. ¿A qué lleva todo esto? A que efectivamente el tema es que esto pasa con gente que es experta en ajedrez, es un médico que da un diagnóstico que aunque no sepa, lo da por darlo porque no puede parecer ignorante. Un ajedrecista que pierde no puede parecer ignorante. Un político como Donald Trump no puede parecer ignorante. Y lo que dice no es que él sepa que son mentiras. Lo que pasa es que él ignora que es un ignorante. Y entonces, cuando dice la mentira, él realmente sí se la está creyendo. No tiene conciencia, no se da cuenta. Y lo que hace es efectivamente... él es un ignorante. Sí, exacto. Porque su visión se queda en el mismo aspecto cognitivo. Y eso es lo que le pasó a Wheeler.
Wheeler era tan experto en rollos de hacer asaltos y de cometerlos que llega a un exceso de confianza en su ignorancia. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a aquellos cazadores. No sé si se han visto videos de estos cazadores, por ejemplo, que andan y se bajan y ven al león y ahí se bajan y el león se los ataca. Y es que lo había hecho antes muchas veces. No es que no supiera. O sea, había cazado muchas veces. O el que se avienta de un paracaídas y quiere hacer alguna maniobra y de pum, se mata. Dices, pero es que lo había hecho muchas veces. Claro, porque se vuelve ignorancia. Entonces lo que dicen estos especialistas es, el tema de Wheeler es un fenómeno que nos sucede a muchos, quizá a todas las personas. Caemos en un aspecto de ignorancia y lo que hacemos es ignorar esa ignorancia. Y entonces no nos damos el permiso de decir, a ver, voy a investigar realmente por qué soy tan ignorante en este asunto. Pero como tenemos otras habilidades, tratamos de cubrir con esas habilidades nuestra propia ignorancia. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues pasamos como si fuéramos muy inteligentes o queremos parecer muy inteligentes. Entonces lo que dicen ellos es no es que seamos tontos. Y esto lo llevó a crear una aflicción que se llama anosognosia. Anosognosia. La anosognosia de la vida cotidiana es, por ejemplo, esta condición neurológica en la que un paciente, por ejemplo, que tiene una discapacidad, no es que la ignore, es que no lo sabe. Y entonces, ¿qué sucede? No porque se niega a reconocerla, sino porque no es consciente de que tiene una discapacidad. Y eso puede ser una gran ventaja en la vida o puede ser una gran desventaja en la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, sobreestimas tus capacidades y entonces generas un exceso de confianza. Conclusión, no ignoremos nuestra propia ignorancia con gente como este caso que es un caso de la vida real de MacArthur Wheeler, que llevó a estos investigadores a determinar eso, a que muchas veces nuestra ignorancia, en la ignorancia, genera un aspecto como si fuéramos tontos. ¿Qué tal? Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Pues esperemos que no. No, ojalá que no. No, anunció SCUTEF. No, por no.